¿Cómo van los líderes en la iglesia? De esa manera va la iglesia también. Lo vemos del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Israel, por ejemplo, falló de mucha parte por sus líderes. En el Antiguo Testamento vemos que los líderes eran los que tenían el Espíritu Santo. Dios guiaba su pueblo a través de los líderes. Esos líderes tenían el Espíritu Santo, tenían la palabra de Dios. Y si eran fieles, entonces el pueblo era fiel también. Pero lo que vemos en la historia de Israel es que no eran fieles porque los líderes no eran fieles. Interesantemente, vemos un patrón del liderazgo, como dice la palabra de Dios en Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este pasaje es fundamental para entender la Biblia entera, pero específicamente el propósito de nosotros es entender el patrón del liderazgo. El propósito de Dios siempre era tener un hijo de Él mismo, un hijo de Dios que representaba el gobierno de Dios, el reino de Dios en la tierra. Y Dios creó a Adán y Eva como rey y como reina. Ellos eran la imagen de Dios, es decir, ellos representaban el poder de Dios, la soberanía de Dios, el carácter de Dios, el reino de Dios en la tierra, sobre todo lo que Dios había creado en el mundo. Así como patrón y como imagen, vemos que eran hijos de Dios. Ese es parte del patrón del liderazgo. Somos hijos de Dios sirviendo a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Pero también hay una parte que es de rey. El reino de Dios representando en la tierra requiere un rey ser humano. Y Adán y Eva eran reyes, vamos a decir. Hijo, rey, pero también sacerdotes. Eran sacerdotes de la manera que el sacerdote moraba en la presencia de Dios y también representaba a Dios al pueblo y el pueblo a Dios. De esta manera, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, sirviendo en la presencia de Dios, representando el gobierno de Dios sobre el mundo entero, bajo un pacto con Dios como hijo y hija, con Dios, mostrando la soberanía de Dios y el gobierno de Dios. Y ese es el patrón del liderazgo. El patrón del liderazgo es representar a Dios, representar a la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, como Dios cuida a su pueblo, como Dios cuida a su creación. Y Adán y Eva, como la imagen de Dios, representando el reino de Dios, el propósito era ser líderes sobre la creación. Líderes como Dios, un Dios que ama su mundo, un Dios que protege y que cuida su mundo. Este es el patrón del liderazgo y ese es el patrón que es fundamental para entender cómo debemos entender liderazgo en la iglesia y cómo debemos identificar líderes en la iglesia.